Esta mañana es una mañana preciosa, cada día son nuevas su misericordia, dice la palabra. Dios ha estado hablando en nuestras vidas, ¿verdad? Creemos que vivimos el último tiempo y que es tiempo de buscar a Dios como nunca lo hemos buscado, porque debemos escuchar. El tema que voy a tratar en esta mañana es ¿qué provoca el olvido? ¿Qué provoca el olvido? Sí, ya entendió el tema. ¿Qué provoca el olvido? Es un tema que vamos a compartir. Se encuentra la lectura en el libro de Lucas. Dice, ¿qué es lo que provoca olvidar lo que Dios enseña? ¿Qué es lo que nos provoca olvidar lo que Dios nos enseña? ¿Cuántos mensajes ha escuchado usted? ¿Cuántas palabras? A veces llega a alguien, Dios lo usa, dice, Dios me habló. ¿Hasta cuándo dura esa palabra en nosotros? ¿Hasta cuándo o somos oidores, como dice Santiago, oidores olvidadizos? Y dice que cuando pedimos a Dios debemos pedir con fe, porque el que duda en lo que pide es como la onda del mar, que hoy está arriba, mañana está abajo. Nosotros tenemos que entender que nuestro Dios es un Dios, es el mismo ayer y hoy por los siglos. Ese lema lo tiene la Iglesia Cuadrangular en el mundo. Somos aproximadamente estamos en unos 165 países en el mundo. Y hay un letrero que dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Ese es nuestro lema. Quiere decir que Él no cambia, Él no se muda, Él sigue siendo el mismo de ayer, el mismo que abrió el mar, el mismo que dio a comer maná en el desierto, es el mismo. Lo que cambiamos somos nosotros, los seres humanos. Y aquí habla que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron al cuerpo del Señor Jesús. Es algo que tenemos que analizar, ¿verdad? De pronto Jesús estaba con sus discípulos y con las mujeres que le servían. Él tenía un grupo de mujeres que eran las que también le ayudaban en el ministerio. Y Él les había hablado muchas veces de que era necesario de que Él muriera y que también resucitaba. Pero ustedes ven lo que pasa cuando no creemos la palabra de Dios. Este pasaje podemos ver que hay una enseñanza muy profunda y aplicable a lo que respecta al final de los tiempos. Por lo que también podemos ver el tipo de vida que Dios espera que vivamos los cristianos. Porque el cristiano no va a ser medido conforme a lo que sabe, sino conforme a lo que practica. Por eso es que Santiago dice que debemos ser practicadores de la palabra y no solamente oidores olvidadizos. Yo estoy aquí, les voy a decir con toda sinceridad, a nosotros se nos olvidan las cosas grandes que Dios hace en nuestra vida. Por eso es que alguien dijo algo, Dios no nos da victorias totales sino parciales. ¿Cómo así, pastor? Sí, Dios no nos da victorias totales sino parciales. Y lo vemos también en el pueblo de Israel, lo vemos ahora en nosotros. ¿Por qué? Porque si Él nos da una victoria total, nosotros estaríamos más descuidados de lo que estamos. Estamos tranquilos, ya Dios peleó por nosotros, pero Dios permite las cosas en nuestra vida para que dependamos de Él todos los días, para que estemos en comunión con Él. Es algo que Dios hace. Yo recuerdo una anécdota de un hombre que tenía un hijo que lo mandó a estudiar a Barranquilla de Sincelejo, vino a estudiar acá. Y bueno, estaba en una pensión y cuando ya se acercaban los 3 meses para pagar la pensión, llamaba al papá. Cada 3 meses lo llamaba. Entonces el papá dijo, ¿cómo hago yo para que este muchacho me llame semanalmente? Porque se acordaba era cuando había, papá, no tengo ya para pagar la pieza donde estaba bajado. Y entonces alguien le dijo, dale semanalmente el dinero, no se lo dé cada 3 meses. Claro, semanalmente lo llamaba. No estaba la necesidad. Nos pasa a nosotros también. Si el Señor nos da para todo el tiempo la provisión, no nos acordaríamos más de Él, olvidaríamos al Señor. Pero Dios es tan bueno que nos ama,
que Él nos quiere tener siempre y por eso nos da las cosas paso a paso. Y qué bueno es por eso. Damos un aplauso al Señor por esa bendición. Demos gracias a Dios porque Él permite eso. Usted ve que el maná en el desierto, ¿cuándo le proveía el maná? Todos los días. Había un solo día el fin de semana que debía que coger para 2 días. Y fíjense que algunos de ellos eran tan incrédulos que dijeron, vamos a guardar, vamos a recoger, porque si mañana se le olvida a Dios no se le olvida nada. Y lo que Dios dice, Él lo cumple. ¿Cuántos lo creen esta mañana que es así? Toda la mañana. Entonces, el que lo escondía, ¿qué pasaba? El que cogió y escondió, se le pudrió. Para Dios, como Dios diciéndole, no es como ustedes quieren, es como yo quiero. Olvidamos la palabra de Dios. Olvidamos lo que Dios nos dice. Dios dice que si nosotros guardamos su palabra, nos va a ir bien a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Si nosotros vivimos esta palabra. Miren lo que pasó con estas mujeres y discípulos del Señor. Jesús estuvo con ellos, ¿cuánto? 3 años y medio, enseñándole, no solo con palabras, con su propio testimonio, con su propia vida. Por eso es que dice, no es lo que sabemos, no es lo que vemos, sino lo que creemos y practicamos. Porque una de las cosas que tenemos que hacer es, yo no sé si ustedes están en esa tónica, pero yo quiero practicar la palabra, yo quiero practicar el amor, yo quiero practicar la fe, quiero practicar el perdón. Porque yo un día estaba en Cartagena, estaba predicando en una congregación, pero como allá era tarde la cosa, empezaba el culto tarde, entonces yo me quedé como hasta las 8:30 a 9 y empecé a escuchar un mensaje acerca del amor. En el libro de 1 Corintios capítulo 13, que el amor todo lo cree, todo lo soporta, no es jactancioso, no busca el bien común, busca el bien de otra persona. Yo dije, ese día me arrodillé y le dije, Señor, hoy me convierto a vivir en amor, a perdonar a las personas, a amarlas, porque era tan poderoso el mensaje que llegó a mi corazón y yo dije, de verdad yo no estoy cumpliendo con eso. Y trato de vivir la palabra día a día, la realidad cada día. Por eso cuando he tenido necesidades, no he buscado a otras personas. Yo les decía un día, y esto no lo hablo para tratar de decir que soy mejor que ustedes, no. Sino es lo que Dios ha hecho en mi vida. Cuando tuve las necesidades más grandes, nadie me decía, aquí está una ofrenda o aquí está esto de la misma congregación. Ninguno un día recogieron ofrenda para mí. Porque Dios estaba tratando conmigo y enseñándome el día a día y el vivir día. Había días que no amanecía nada, pero yo oraba y ese día comíamos mejor, porque Dios proveía. Entonces, tenemos que entender que nuestro proveedor se llama ¿cómo? Él es el que va a suplir todo lo que nos hace falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿Cuántos lo creen esta mañana que es así? Pero eso tiene que hacerse una realidad en nuestra vida. ¿Cuál es lo más fácil? Lo más fácil es donde el pagadiario o ir a la tienda a que le den, bueno, señor Chucho, deme una comprita, yo se la pago entre 15 días o alguna cosa por el estilo. Eso es lo más fácil, pero depender de Dios es lo más difícil para nosotros, porque tenemos que tener fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, Dios nos está llamando a vivir por fe. Y es lo que le pasó a este grupo de mujeres y de hombres, que oyeron la palabra, pero le faltó fe, le faltó convicción. Y fue tan rápido, un día antes de morir Jesús le explicó que él era necesario morir y que iba a resucitar. Pero ¿qué fue lo que le pasó a ellos? Olvidaron eso, porque cuando vienen los momentos difíciles, cuando ellos vieron a Jesús en la cruz morir como un malhechor, ¿qué pensamientos vinieron a ellos? Dijeron, este era un hombre más. Porque un día Jesús, recuerdan que le preguntó a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y algún día ellos dijeron, algunos dicen que tú eres un profeta, que eres Jeremías, que eres Juan el Bautista. Y él les hizo la pregunta a ellos directamente y les dijo, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro, que estaba ahí, tuvo una revelación de parte de Dios y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia
y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. O sea, ellos tuvieron esos momentos tan cumbre en la historia. Se le apareció con señales y prodigios, le mostró, hasta se le transfiguró, le mostró cómo era el reino, cómo era la vida del reino, de manera que no tenían excusa. Pero ustedes ven, aquí dice la palabra, aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí dice, entrando no hallaron el cuerpo del Señor. Si ellas encuentran el cuerpo del Señor, ¿qué hubiera pasado? Cristo no había resucitado. Y Pablo dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero Cristo resucitó y está vivo hoy, y por esa fe vivimos y por esa fe confiamos que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, que no está en la tumba, que no está en ninguna parte, está a la diestra de Dios al Padre intercediendo por nosotros. Dale un aplauso más fuerte al Señor por eso. Pero esa convicción no la tenían los discípulos. Habían estado con Jesús, habían escuchado de qué privilegio haber vivido con Jesús, haber compartido con Él de persona a persona. Pero no les bastó eso. Mire lo que dice, entrando, no hallaron el cuerpo del Señor. Y aconteció que estando ellas perplejas, por esto he aquí que pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué estamos buscando a Jesús muerto? ¿Por qué estamos buscando a Jesús, el que no tiene poder? La gente tiene un Cristo como muerto. Usted ve que lo sacan en la Semana Santa, un paso para adelante y otro para atrás. En la procesión, el Cristo milagroso, el Cristo del caído, el Cristo. Pero ese no es el Cristo de nosotros. El Cristo de nosotros resucitó y está en gloria. Y se le ha dado toda autoridad y poder sobre todas las cosas. Ese Cristo está en usted esta mañana y es el Cristo glorioso. Yo creo que el Señor, ¿cómo se sintió el Señor? Ellas se sintieron como avergonzadas, tal vez temerosas, porque no estaban convencidas de que Él iba a resucitar. Eso fue lo que les pasó y nos pasa a nosotros. Si no hay una convicción, no podemos vivir una vida cristiana abundante. Si usted no está convencido quién es el Señor, usted no puede hacer la obra de Dios, usted no puede vivir para Él, porque ¿cómo va a vivir usted para un muerto? ¿O cómo va a vivir? Por eso es que Pablo dice, si los muertos no resucitan, vana es nuestra fe, comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero si creemos que Cristo murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús a todos los que durmieron en Él. Entonces es una esperanza, pero esa esperanza está en la palabra. ¿Qué debemos hacer nosotros con esa esperanza? Hacerla nuestra, creer esa palabra. Entonces, el olvido provoca comportarse igual que la gente que no conoce a Dios. El olvido nos hace actuar igual que la gente. ¿Qué es lo que hace la gente cuando no tiene alimento, no tiene comida? Va al pagadiario, va a la tienda a prestar, a que le fíen, porque no tiene al Señor. Pero en la palabra dice, en el libro de Filipenses dice, que Él va a suplir todo lo que haga falta en nuestras vidas conforme a sus riquezas en gloria. ¿Cuánto creen esa palabra esta mañana que es así? Pero eso hay que vivirlo. Es cuando tú solo te dicen, sino que tú lo puedes palpar. Que un día tú no tienes nada y tú oras a Dios y Dios hace un milagro. Para Dios no es nada imposible. Dios puede usar hasta el mismo enemigo para darle que comer a sus hijos. ¿Ustedes lo creen que es así? Recuerdo el testimonio de una hermana que estaba recién pastoreando una congregación y estaba pasando un momento difícil y entonces se arrodilló en el patio y decía, Dios, necesito alimento para mis hijos, necesito café, necesito arroz, necesito todo lo que necesita una despensa, no tengo nada, tú sabes. Y el vecino era ateo. Y entonces se asomó oyó la oración y se asomó y dijo, voy a engañar a esta vieja. Le digo a la esposa, voy a engañar a esta señora. Ahora va a ver que va a decir que fue Dios el que le dio la compra. Voy a hacer una compra y salió para la Olímpica, pues yo vivía cerca de la Olímpica.
y trajo una compra donde le echó todo, harina, hasta pollo, carne, y la bajó con cuidado. Vas a ver, ahorita vas a ver. Y así fue la hermana cuando sintió, dijo, gracias Señor, bendigo tu nombre. Todo estaba ahí porque Dios usa al mismo enemigo para alimentar a sus hijos. ¿Cuántos lo creen esta mañana? Eso lo puede hacer Dios cuando le creemos y cuando estamos convencidos. ¿Qué produce cuando olvidamos las promesas de Dios? Entramos en temor. Fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Ya habían visto la muerte de los primogénitos, habían visto cómo Dios había guardado su familia a través de la sangre que había en los dinteles de la puerta, los que pusieron la sangre. Vieron cómo Dios lo había sostenido, lo había librado. Y cuando llegaron al mar y el enemigo venía, ¿qué fue lo que hicieron? No dijeron, Moisés, ora a Dios que haga un milagro, sino dijeron, ¿para qué nos trajiste aquí para morir en este desierto? Porque vieron al enemigo. Es en los momentos difíciles cuando decimos o verdaderamente sabemos si conocemos a Dios o no lo conocemos. Ahí había algo de muerte, porque ese era el ejército más poderoso que había y ellos no tenían un arma para defenderse, pero sí tenían a Dios. Y Dios dijo que nada les podía hacer frente, que Él iba a estar con ellos todos los días del mundo hasta que Él les diera la promesa de llegar a la tierra prometida. Y entonces Moisés, que era un hombre de Dios, que tenía la revelación de la palabra, ¿qué hizo? Clamó a Dios y les dio una palabra y yo le dijo, no teman, porque el temor se había apoderado de ellos. Con esto del COVID uno mira todo lo que todas las personas que murieron, todo lo que ha pasado, y la mayoría de la gente que murió de temor. ¿Por qué? Porque cuando le decían la muerte, y como todos los días era, murieron tanto, se van a morir, hay unos que están contagiados, y eso eran los medios. Mire, cuando dejaron los medios de hablar eso, se aquietó un poco la cosa. Bajó el índice de muerte. ¿Por qué? Porque eso era un bombardeo, y la gente lo mataba, era el miedo. Cuando no confiamos en Dios, cuando no tenemos a ese Dios grande y poderoso, cuando no entendemos y olvidamos quién es Dios, caemos en el temor. Y ellos empezaron a temer y Moisés le dijo, no teman, porque estos egipcios que ustedes ven, no los verán más, porque Dios va a pelear por nosotros. ¿Cuántos creen que Dios pelea por nosotros? ¿Cuántos creen que Dios va a pelear por nosotros? Ya peleó por nosotros, ya venció al enemigo. Dale un aplauso más fuerte, diga, Cristo venció, por eso yo soy más que vencedor. Ni siquiera la palabra dice somos vencedores, sino Pablo dice somos más que vencedores en Cristo Jesús, porque en Él está todo. Y era lo que quería Dios mostrarle a esta gente. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que habló aún estando con ustedes en Galilea. O sea, le tenía que recordar. Muchas veces tenemos que recordarnos de quién es Dios. Eso le recordó Moisés al pueblo. Ese Dios que nosotros servimos va a pelear por nosotros. Y estos egipcios que ustedes ven hoy no los van a ver más, porque Dios va a hacer algo grande. Y lo hizo porque Él le creyó a Dios. Y estaba confiado. No era el Dios de mañana, no era el Dios que dice espera, sino que dijo, hoy alza tu mano, alza la vara que te he dado la autoridad. Y el mar se abrió. Y más nunca se ha abierto el mar así. A ningún pueblo se ha abierto, pero para ese pueblo se abrió porque era el momento de Dios. Dios tiene un momento y un tiempo para hacer las cosas. ¿Cuántos lo creen esta mañana que es así? Y vieron la gloria de Dios. Entonces Dios quería que esta gente también viera la gloria de Dios. Dice que comportarse igual, o sea que el olvido provoca comportarse igual que la gente que no conoce a Dios. Como un incrédulo. Eso tenemos que revisarlo nosotros, porque cuando tenemos problemas, ¿a dónde vamos? ¿A quién acudimos? A veces buscamos la solución en las personas y a veces las personas no tienen solución. A ustedes les ha pasado y a mí me ha pasado. Un día yo trabajaba en una empresa y un supervisor, bueno, se puso conmigo con cosas porque no me querían pagar lo que realmente yo estaba ganando, ya que yo trabajaba en una máquina que
ganaba más que los demás. Entonces le pagaban a los demás y a mí no. Siempre el enemigo trabaja en eso. Entonces me cambiaron el puesto, me pusieron a trabajar más de la cuenta y bueno, pasó eso y yo no sabía qué hacer y oraba a Dios, Padre, guíame. Entonces conocí a los del sindicato y ese día yo decidí, voy a ir al sindicato y bueno, me alisté para irme para allá. Cuando iba en el camino, el Espíritu Santo me habló, me dijo, no vayas. Yo entendí que era el Espíritu Santo y me devolví. Dije, bueno, Señor, estoy en tus manos. Salí para el casino que quedaba así allá, había que pasar por una planta como una bodega como esta de grande. Y iba caminando, cuando iba por la mitad del camino me dijo el Señor, mira ese hombre que está allá. Sí, lo vi. Y, bueno, sí, Señor, lo estoy viendo. Ves allá donde él tiene la respuesta para ti. Para mi sorpresa, yo llegué. ¿Qué es lo que le pasa, Tata? Aquí está el ingeniero que es el que le puede solucionar esto inmediatamente. En 5 minutos yo estaba hablando con el ingeniero, el jefe de la planta, y llamó al supervisor y le dijo, póngalo a trabajar en el mismo lugar donde estaba y haga lo que tiene que hacer con él. Ese tipo me miraba feo, pero era la autoridad sobre él. Yo dije, si yo me hubiera ido para el sindicato hubiera tenido un problema porque había que entrar en un litigio, quizás me hubieran botado de la empresa, pero para lo que era imposible para los hombres y para mí era posible para Dios. Dios, lo que tú no puedes hacer en 10 años, Dios lo puede hacer en un segundo. Dale un aplauso a ese Dios esta mañana porque Él te ama. Y es lo que Dios quiere que entendamos. Dios nos muestra esto para mostrarnos la fragilidad del ser humano. Esa es la fragilidad del ser humano, porque ellos tenían que estar convencidos en su corazón de que Jesús le había dicho la verdad, de que Él iba a morir, pero que al tercer día se levantaría de esa tumba. Y ellos lo buscaban en la tumba y Él no estaba en la tumba. Él estaba con el Padre para gloria de Dios. Porque Él lo había dicho. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros. Iba a resucitar. Y sí lo sabían, porque fueron a la tumba. Si lo sabían, porque fueron a la tumba con especies para ungirlo. Esto quiere decir que a pesar de que conocemos a Dios, cuando olvidamos lo que Dios nos ha hablado, nos volvemos como las demás personas. Ese rito era un rito que hacían a los muertos. Cuando las personas morían, iban y hacían un breve viaje de una cosa como, ¿qué le podemos decir? Preparaban unos ungüentos para ungir a los muertos. Entonces, es lo que le dicen los ángeles, ¿por qué van a ungir al muerto? Si el muerto se levantó, no necesitan ungir porque Dios lo ungió y lo levantó de los muertos y Él está vivo hoy y vive para siempre. Él no necesita eso. ¿Cuántos lo creen esta mañana? Él necesita que tú le creas y le obedezcas nada más. Y esa es la clave. Este pasaje nos muestra que a pesar de que el Señor Jesús les enseñó muchas veces lo que iba a acontecer con Él, la gente se olvidó de eso. Volvió a realizar cosas que marcaban la religiosidad. O sea, a veces volvemos otra vez a la misma cosa. Yo creo que este es un tiempo para buscar a Dios como nunca. Primero porque el Señor, su venida está cerca. Y no nos va a pasar como la gente insensata. ¿Cuál es la insensatez? Las vírgenes eran vírgenes, quiere decir que eran creyentes. Uno dice que no, había unas vírgenes que eran mundanas, no eran mundanas, eran creyentes, eran vírgenes. Y habían conocido a Dios, pero ¿qué fue lo que pasó? Olvidaron lo que el Señor había dicho, que Él venía como ladrón en la noche. Y es lo que se nos puede pasar a nosotros en este tiempo. Él dijo, en un abrir y cerrar de ojos, así será la venida del Señor. Entonces, por eso es que tenemos que estar preparados, porque aunque el mundo no lo crea, la gente dice, desde que están diciendo eso, que viene, pero usted tiene que estar convencido de que pronto Dios hará lo que ha prometido y lo va a hacer, porque Él nadie le detiene lo que está escrito. Por eso dijo el Señor, el cielo y la tierra pasará, mi palabra no pasará, ni una jota ni una tilde será quitada hasta que todo se cumpla. ¿Cuántos lo creen esta mañana que es así? Entonces, por eso es que tenemos que estar alerta. Fíjense ustedes lo que pasó aquí. Entonces empezaron a hacer los mismos ritos, las mismas cosas, volvieron a la religiosidad. Entonces,
Y qué interesante, ¿verdad? El cristiano no cree, se estanca y no avanza. Cuando no creemos a Dios, nos estancamos. ¿Cuántos creen que estamos estancados? Nadie dijo amén. Pero es verdad, cuando una persona no cree, no avanza. Porque cuando tú crees, tú estás viviendo un momento difícil. De pronto, cuando tú crees, tú dices, yo voy a salir de esta. Yo me voy a esforzar, no me voy a dejar del enemigo. Aunque el enemigo vea como río, el Espíritu de Dios levantará bandera. Dios dice que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces yo voy a creer que a pesar de mi problema, Dios está conmigo. A pesar de todo lo que diga la gente, Dios es más poderoso que todo lo que pueda decir la humanidad. ¿Cuántos lo creen? Y lo que Él dice se va a cumplir porque Él no miente. Bendito y alabado sea su nombre. Y es lo que tenemos que creer. ¿Qué origina cuando nosotros cuando olvidamos? Origina que se atreva a tachar las cosas de Dios. Habló como locura. Esto pasó con los discípulos también, porque no fueron solo las mujeres, fueron los discípulos. ¿Se acuerdan de los que iban de Jerusalén a Emaús caminando y diciendo, oye, y tú no sabes lo que pasó, el uno al otro discutiendo? Cuando olvidamos la palabra, nos ponemos a discutir. Nos desanimamos, entramos en pánico, entramos diciendo, yo creía que el Señor iba a venir, pero no ha venido, ya no puedo más. Porque ellos esperaban que el Señor, ¿qué era lo que esperaban ellos? Un hombre como David, un rey como David, que cogiera a los romanos y los acabara y le diera el reino a ellos. Pero ese no era el tiempo de Dios. Dios tiene un tiempo, diga, Dios tiene un tiempo para todo. Y esa es la verdad. Entonces, cuando nosotros se nos olvida quién es nuestro Dios, caemos en esas cosas y creemos que la palabra de Dios es locura. Entonces ellos iban hablando y el mismo Señor se le puso al lado y empezó a hablarle por las Escrituras, empezó a recordarle. Ustedes olvidaron que yo le dije desde Moisés a los profetas decían que el Cristo era necesario, que iba a morir, pero que también se iba a levantar de los muertos, tal y tal y tal y tal. Entonces, cuando empezó a hablarles, dice que el corazón le ardía, sentían algo, pero no se apercibían porque el temor, el dolor era más fuerte, el desánimo era más fuerte que lo que el Señor le decía en ese momento para ellos. Pero Él le dijo, tardos para oír, le dijo, insensatos, tardos de corazón. Cuando nosotros no recordamos la palabra, cuando nosotros no guardamos la palabra, nos volvemos insensatos. Decimos, verdad es, nos ponemos de acuerdo, nos ponemos también como la gente que Cristo no va a venir. Eso es mentira, mira que murió, mira que lo enterraron, mira que lo mataron. Pero es lo que Dios nos enseña, que aunque pase lo que pase, Él seguirá siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él no cambia, Él es el mismo, Él está vivo y va a vivir por los siglos de los siglos y también nos va a poner a vivir por los siglos de los siglos. ¿Cuántos lo creen? Porque se acerca el día, Él va a preparar un lugar para que donde Él está, nosotros también estemos. ¿Cuántos lo creen esta mañana que es así? Entonces, lo que quiero llevarles a cuando no estamos convencidos de algo, no podemos entregar nada por eso. ¿Qué pasó con los discípulos? Esos mismos discípulos, esas mismas mujeres. Luego, ustedes saben que llegó el tiempo cuando Él les habló. ¿Duró cuántos tiempos Jesús después de resurrección? No se fue inmediatamente al cielo. ¿Por qué? Porque estaban confundidos. Y se sentó con ellos durante 40 días diciéndole, era necesario que el Cristo padeciera, era necesario esto. Pero ustedes, porque le dijeron, restaurarás el reino de Israel en este tiempo, y dijo, no toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su... Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. Una de las cosas que esta mañana quiero compartir con ustedes, Dios es un Dios de lo sobrenatural. Diga conmigo, Dios es un Dios de lo sobrenatural. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios de lo sobrenatural? ¿Qué quiere decir eso para usted? Que aunque usted no vea,
¿Qué es un milagro? Un milagro es lo que pone en retroceso la naturaleza o la adelanta. Y para recibir un milagro, usted tiene que tener una necesidad que nadie se la pueda resolver. Eso es lo que me ha pasado a mí. Cuando el médico dijo, no hay nada que hacer, hay que amputar esta pierna. Todo estaba ahí, no había nada que hacer. Yo hasta le dije, ¿me puedes cortar la pierna mía y ponérsela al chico? Dijo, no, yo no lo puedo hacer. Me dijo, voy a sacarte hueso de la cadera. Bueno, no hubo necesidad de eso, porque yo estaba dispuesto. Yo nunca he tenido una cirugía, gracias a Dios, hasta aquí. Ni he estado internado en un hospital. Gracias al Señor, hasta aquí me ha guardado. A pesar de todo lo que me ha dado, Dios ha estado conmigo. Pero es la clave. Entonces yo sabía que ahí no había nada que hacer, que el que tenía la respuesta se llamaba Jesucristo, que el que podía hacerlo era Él, porque el único que puede poner una pierna nueva se llama Cristo Jesús, porque Él es el único que puede hacer las cosas que nadie puede hacer, ni el médico ni el especialista. Pero hay un especialista de los especialistas que se llama Jesús de Nazaret. Él murió, Él venció, para que tú también seas más que vencedor en Él. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y el milagro sucedió. Y la gloria de Dios se dejó venir. Eso quiere decir que tenemos un Dios de lo sobrenatural, pero también olvidamos eso. Nos pasa lo del pueblo de Israel. Por eso, cuando tú lees el libro de Deuteronomio capítulo 7 y capítulo 8, nos habla y le dice, para recordarle, porque era que ellos habían olvidado, y dice, ustedes estuvieron en el desierto 40 años, su vestido no se dañó. Uno no se pone a meditar en eso. Si ellos habían jóvenes ahí, niños que crecían, si ahí no había máquinas para hacer la costura ni para seguirle haciendo costura para que a medida que crecían, ¿qué pasaba? Yo creo que el vestido crecía con ellos. Unos zapatos que duraron, unas sandalias que duraron 40 años, caminando de día y de noche, eso era imposible, ni el pie se les hinchó, porque Dios, el Dios de lo sobrenatural, los protegió. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y ese Dios está con nosotros hoy, mañana y siempre y por la eternidad. Esa es la verdad de Dios. Yo estoy convencido que Dios nos llamó a lo sobrenatural, a ser sobrenaturales. Hay un tema que tengo, dice, los hombres naturales llegaron a ser sobrenaturales. ¿Qué pasó con estos discípulos? Luego que el Espíritu Santo los llenó, ya no había límite para ellos. Se cumplió la palabra en Juan 12, 13, 14, donde dice, cosas mayores que las que yo hice ustedes harán en mi nombre, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieren al Padre en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y esa palabra se cumplió. Mire, cuando llegaron a la puerta de la hermosa, el paralítico que estaba allí, le digo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Tengo más que plata y más que oro. Nosotros a veces queremos dinero, queremos cosas, pero tú tienes más que oro y más que plata. Tú tienes el poder de Dios, está en ti, la potencia de Dios está en ti. Y si tú usas esa potencia para hacer lo bueno, vas a ver cosas grandes, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Eso es lo que creemos. Y esa gente no la podía detener nadie. Metieron a Pedro preso porque lo iban a matar. La iglesia empezó a hacer oraciones. Y somos tan incrédulos, fíjense, que ellos también cometían sus errores, porque Dios nos está mostrando que eran humanos. Y entonces cuando Pedro tocó la puerta, fue la joven, mandaron a la joven Roda para que vaya a mirar quién es. Dijo, Pedro. Dijeron, Dios mío, un fantasma, ¿qué será? Un ángel. No, es Pedro, el mismo Pedro. ¿Por qué? Porque a veces no oramos, pero no creemos, no estamos convencidos. Entonces, si es Pedro, y Pedro le contó, mira, Dios abrió la puerta, mandó un ángel, se abrieron las puertas, pude salir. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿Cuántos creen que eso puede acontecer también en este tiempo? Porque Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Dios cambió su mente. Alguien dijo, esos hombres naturales se volvieron sobrenaturales y empezaron a hacer cosas como el mismo Jesús las hizo. Eso es lo que Dios nos quiere llevar en este tiempo, a que hagamos cosas que Él es el único que las puede hacer a través de nosotros. Somos el instrumento de Dios, somos llamados. Nosotros estamos viviendo en lo natural, hay que entrar en el plano sobrenatural. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué somos sobrenaturales? Porque la Biblia dice que somos nueva criatura en Cristo Jesús.
que fuimos renacidos por la palabra de Dios, que la naturaleza de nosotros, que la naturaleza de Cristo está en nosotros. Pero fíjense, se nos olvida eso. Cuando estamos pasando un momento difícil, ¿dónde está eso? Yo no lo veo. Y como no leemos la palabra, tampoco tenemos la convicción. Entonces, qué bueno que la iglesia empiece a tener una convicción, que cuando venga alguien, un familiar, no, que esto no se puede. Sí se puede, porque en Cristo todo es posible si podemos creer, dijo el Señor. Y si el Señor lo dijo, es verdad. ¿Cuántos lo creen esta mañana que es así? Quiero llevarles a un versículo que me llama la atención. En el libro del libro de Números, capítulo 11. Ustedes mirarán, esta palabra me marcó a mí, porque es una palabra que Dios le da a Moisés. Moisés también era un hijo de Dios y se equivocó también y también falló. Eso quiere decir que nosotros tenemos que tener la confianza puesta en Dios. Era humano. En el capítulo 11 dice: entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, le daré carne a comer un mes. Entonces Moisés dijo, ¿de dónde vas a sacar esa carne? O sea, quiere decir que Moisés también lo habían embolatado ellos, porque en ese momento se le olvidó todos los milagros que Dios había hecho en su vida. Y aquí hay gente que se le ha olvidado lo que Dios hizo. Y tiene que volver a ese primer tiempo, a ese tiempo cuando eran las cosas difíciles y tú orabas por tu familia y las cosas, los milagros sucedían. Ese es el tiempo que tenemos que volver en este tiempo. Y dice, se degollarán para ellos ovejas, bueyes, que les basten, o se juntarán para ellos todos los peces del mar, para que tengan abasto. O sea, es una pregunta que Moisés le hace al Señor. O sea, le estaba preguntando, ¿qué le estaba preguntando? ¿Será que tú puedes hacer eso, Señor? Mira la respuesta de Dios. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Lo retó, le dijo, vas a ver si no lo puedo hacer, porque para mí no hay nada imposible. Y si para Dios no hay nada imposible, tampoco hay para ti, porque tú eres un hijo de Dios y Dios está en ti. Levántate esta mañana. Yo no sé qué problema estás viviendo, pero quiero decirte, esta es una mañana de gloria para ti, donde si puedes creer, es importante lo que dice la palabra. Por eso tenemos que entrar en esa palabra y recordarla. No olvides lo que Dios, las promesas de Dios son para ti. Pablo dice que son en Él amén, en Cristo Jesús, en Él sí y en Él amén. Entonces tenemos que creer esa palabra y Dios nos habla cuando nosotros recordamos, por eso la palabra tiene que estar en nuestro corazón, tiene que estar muy profunda en nosotros, porque van a venir momentos difíciles, pero si estamos en Dios, si estamos en la palabra, Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Les dijo 17:20 del libro de Mateo. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis este monte, pásate y quítate allá, y pasará, nada os será imposible. Yo quiero que te quedes con esa última parte, nada os será imposible. Que tú salgas de aquí con esta mañana con tu mente diciendo, nada es imposible para Dios. Esa casa la puedo lograr, ese empleo lo puedo lograr, puedo ir a la universidad y estudiar, porque nada es imposible para el Dios que yo le sirvo, el Dios que yo le creo. No hay nada imposible. ¿Quién lo dijo? Lo dijo el Señor. Estas son palabras de Cristo. Y en el libro de Marcos también dice algo similar, ¿verdad? La fe real. Ellos le dijeron, Señor, mira la higuera que maldijiste se ha secado desde la raíz. Y entonces el Señor le dijo,
Maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, tened la misma fe de Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho, lo que dice, lo que diga será hecho. Yo un día estaba desesperado y empecé a buscar esos versículos. Te digo que de ahí en adelante las cosas cambiaron para mí. Porque yo cogí esa palabra y digo, si esta palabra es verdad, si esta es la palabra de Dios, entonces yo la voy a creer, aunque las circunstancias digan lo contrario. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho, lo que dice, lo que diga, será hecho. Es la clave, que la palabra esté en tu corazón esta mañana. Si Él lo dijo, Él lo cumple. Por eso es que Él reprendió a estos dos discípulos, porque Él les dijo, insensatos, tardos para oír la palabra. No hablaban los profetas acerca de esto, que el Cristo era necesario que muriera, pero que no se iba a quedar en la tumba, sino que iba a resucitar al tercer día. Y ustedes lo están viendo para que crean la palabra. Y eso se escribió para nuestro provecho. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta mañana? Yo creo que Dios puede hacer algo grande en tu vida esta mañana. Yo voy a orar por aquellas personas que tienen problemas que dicen, esto no lo puede solucionar nadie, entonces Dios lo puede solucionar. Dios quiere hacer un milagro en esta mañana en tu vida. Si tú puedes dar un paso de fe adelante, yo voy a orar por ti esta mañana y a decirle, Señor, aquí está la petición. Vamos a creer un milagro, vamos a creer que Dios puede cambiar las circunstancias, que Dios puede levantar al muerto, que Dios puede sanar nuestra enfermedad, liberar nuestro cuerpo. Padre, te damos gracias, te alabamos y te glorificamos. Te exaltamos, Señor. Ahí pueden estar, tranquilo. Créale al Señor. La palabra ha llegado a tu corazón, es una semilla. Esa palabra va a crecer en ti, te va a desarrollar. Porque sabes, si la palabra no llega al corazón y el corazón no está preparado, la semilla se pierde. Pero cuando tú preparas tu corazón, el milagro está hecho ya. Dice, si crees en tu corazón, ¿cuál es la clave? Creer en el corazón, creer con tu corazón y decir, yo creo, aunque las circunstancias digan lo contrario. De pronto se pone más difícil, pero cuando se pone más difícil, entonces ahí va el milagro más grande. Levanta tus manos, dale gracias a Dios. No sé cuál es falta de trabajo, dinero, enfermedad, pero en todas las áreas Dios puede actuar, porque Él es el Dios de lo imposible en esta mañana. Oh, Ramaya Lavacaya. Espíritu Santo, ¿dónde están los músicos? Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te alabamos, Señor, y te glorificamos. Créalo en su corazón. Yo sé que han pasado, de pronto tú dices, han pasado 20 años, han pasado 10 años, pero hay algo imposible para Dios. En el momento que tú creas, Dios hará el milagro ese momento. Si tú crees en tu corazón, créelo esta mañana con todo tu corazón y te aseguro que Dios lo hará, porque para Él no hay nada imposible. Si puedes creer, para el que cree todo le es posible. Oh Dios, te adoramos. Levante sus manos allá atrás. Adora a Dios, dele gracias. Todo es posible. Todo es posible si puedes creer. Eima cuya lavacaya. Deje que se mueva el Espíritu Santo en su vida. Yo sé que de pronto usted dice, pero hermano, tantos años llorando, tantos años pidiendo, pero para Dios hoy es un día especial para ti y para Dios. Lo que no sucedió en 10 años puede suceder hoy, puede suceder esta mañana, porque es la fe, la confianza que tú pongas en el Dios de los cielos, el que hizo la tierra, el que abrió el mar, el que dio alimento en el desierto. Ese Dios está aquí esta mañana para decirte, yo soy el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Solo tienes que creer y obedecer la palabra. Si puedes creer, dile, Señor, ayúdame a creer que todo es posible esta mañana. Mi milagro está ya, Señor. Tú lo hiciste en la cruz del Calvario. Tú dices que todas las cosas son posibles si podemos creer. Padre, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, estamos aquí creyendo la palabra. Amarrama calla la bajaya. Espíritu Santo, tú estás aquí. Dele libertad al Espíritu Santo. Crea en su corazón.
que esta mañana Dios está haciendo algo en tu corazón. No olvides lo que Él te ha prometido. Aunque tarde, no dudes, porque Él lo puede hacer. Si pudo alimentar a esa gente un mes en el desierto, donde no había alimento suficiente, no había carne, y un mes comieron carne. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Dios le dijo a Moisés: tú lo verás, no hay nada que yo no pueda hacer. Padre, en el nombre de Jesús, creemos esta palabra, tomamos autoridad y dominio sobre toda enfermedad, sobre toda fuerza de las tinieblas. Ama, roa, isa, calla, lava, calla. El Espíritu de Dios está aquí en esta mañana. ¿Sabe por qué sé que el Espíritu de Dios? Porque Él dijo: donde están 2 o 3 en mi nombre, allí estoy yo. Tú tienes que estar convencido de que no, aunque el otro no sienta, tú vas a sentir, porque Dios está aquí. No está aquí porque nosotros estamos aquí, porque Él es el Dios que vive en nosotros. ¿Verdad que tenemos que guardar la palabra y cuidar el testimonio? Porque Él vive en nosotros. Él está en nosotros y a través de nosotros puede hacer cosas maravillosas. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te alabamos, te damos la gloria a ti, Señor. Gracias, gracias, Señor. A ti te damos gloria. Reciba el milagro. Hoy es tu milagro. Provoca el milagro, provócalo. Abre tus labios. Dile: Señor, hoy es el día. Yo quiero un milagro. Yo vivo en lo sobrenatural. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame a caminar en lo sobrenatural. En el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, Señor, lo creemos. Rama, calla, la bajaya. Vamos, más fuerte. Abre tus labios. Que se oiga esa voz, que el clamor se oiga. Señor, necesito un milagro. Bartimeo gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La gente le decía: calle, no me voy a callar, esta es mi oportunidad. Diga: esta es mi oportunidad, no hay otra. Hoy es el día de mi milagro, voy a clamar a Dios, porque el milagro está. Ay, marroa, calla, la bajaya. Vamos, 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 provoca el milagro. Abre tus labios. Si confesares con tu boca que Él es el Señor y creyeres en tu corazón. Amalai, Shekei, Elebekei. En el nombre de Jesús, esa presión, ese azúcar se va, ese espíritu de enfermedad, de tormento, fuera en el nombre de Jesús, por la palabra de Dios. Hoy creemos que tú nos has dado el poder para deshacer las obras del diablo, para poner en libertad a los oprimidos. ¿Puedes? Las montañas se van a mover esta mañana. Cántelo y créalo en tu corazón. Cree ese ambiente que Dios tiene para usted. Y se puede. No olvides que Él te sacó del mundo, que Él te limpió del pecado, que Él te ha dado vida y vida en abundancia, que Él pagó el precio por ti en la cruz del Calvario, que Él murió por ti porque te ama. Ay, marrola y sei que me levequei. Espíritu de Dios, tú estás aquí esta mañana. Tú estás aquí, Señor. Nada es difícil. Ay, Ramaya, la bacaya. Vamos, 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 vamos. Más, más. Señor, quiero más de ti. No estoy conforme, yo creo que tienes más para mí esta mañana. Yo creo que tienes cosas nuevas hoy para mí, Señor. Yo lo declaro con mi boca, creo en mi corazón que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Déjate tocar por el Espíritu Santo. Ey, malaba que elebekei. Ante lebecuya la bajaya. El Espíritu de Dios está aquí, está sobre ti esta mañana. Oh, remey elebekei. Padre, en el nombre de Jesús, estamos invocando tu nombre. Hay un nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre está aquí y la palabra no volverá vacía, sino que hará lo que tú quieras y será prosperado en la cual tú le envías. Él va a cambiar el hogar, Él va a cambiar esos hijos, Él va a cambiar
Ese esposo, Él va a cambiar tu situación económica. Él lo puede hacer, para Él no hay nada imposible. Él es Dios. Ay, Remey Lebequei. Ay, Ramaya la Bacaya. Todo es posible. La presencia de Dios en ti. Tú atraes esa presencia cuando tú le crees, cuando tú sabes que Él puede hacerlo en tu vida. La Biblia dice, si puedes creer al que cree, todo es posible. Todo. Declara con tu boca, todo es posible, todo es posible. No hay nada imposible para Dios. Él lo hizo ya. Él está en ti esta mañana. Dale la libertad al Espíritu de Dios. Ese Espíritu de poder ahora. Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Me seréis testigo. Padre, gracias. Da fuerza, Señor, a tu pueblo. Trae libertad a tu iglesia, Señor. Levanta a tu pueblo, Señor. Aviva tu obra. Oh, Remey Lebequei. El Espíritu de Dios está sobre ti. Solo que tienes que hacer esta mañana, creer. Y si crees, te vas con un milagro hoy. Revísate cuando llegues a casa que está hecho ya en el nombre de Jesús, por el poder de su palabra. Porque su palabra es verdad. Arramaya la vaquea maya soalaya. Ay malabaque lebeque. Ay, Remey Lebequei. Vamos, dale libertad al Espíritu Santo. Que pueda tocar esta mañana su presencia. Ay, Remey Lebequei. Él está aquí. Él lo prometió y Él no miente. Él es el mismo de ayer. Él es el mismo de hoy. Él no cambia. Oh, Remey Lebequei. Ay, Sacaya la Bacaya. Oh, Remey Lebequei. Tócala, Señor. Libérala, Señor. Libera. Fuera, espíritus de tormento, de enfermedad. Se va en el nombre de Jesús. Ahora por la palabra. Ahora se destruye. Él vino a deshacer las obras del diablo y a poner libertad a los oprimidos. Padre, gracias. Gracias por tu gracia, Señor. Gracias. Puedes creer. Todo es posible. No hay nada imposible para Dios. Gracias, Señor, porque tú estás aquí. Tú estás en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Ellos son tuyos. Tú lo compraste con tu sangre. Tú pagaste el precio de su salvación, de su milagro. Tú lo hiciste por nosotros. Por eso dijiste, consumado es. La obra está hecha. Fue terminada. Ayúdanos a creer que todo está hecho, Señor. Que todo está hecho. Que tú lo hiciste ya. Que todo está hecho. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Te alabamos, Señor. Alabe a Dios, dale gracias. Solo ahora dele gracias. Diga gracias, Señor. Está hecho, me voy confiado. Me voy seguro que tú lo hiciste, Señor. Gracias. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias.